Saludos desde la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Una inveterada costumbre universitaria exige que cualquier conferenciante, cuando comience a exponer, agradezca la oportunidad de dirigirse al auditorio a quien le haya invitado para compartir aquellas premisas, ideas o conclusiones que resplandecen en todo estudio universitario. Y así lo hago en este momento agradeciendo a la profesora Sandra Huidobro del Departamento de Historia de América de la Universidad Hispalense que me haya invitado para dirigirme a ustedes en el marco del tercer Congreso Internacional Nodos del Conocimiento. Bajo el título La presencia romana en la ciencia política moderna, he querido traerles una serie de acepciones recurrentes en la ciencia política, como son república, ley, revolución o igualdad, que ya están presentes en las fuentes jurídicas y literarias de la antigua Roma. Aun así, con cierto mesianismo, la moderna ciencia política y administrativa parte del derecho legal surgido tras la Revolución Francesa y de los principios como el de soberanía residente en la nación, como si estos fueran valores en novo que nunca hubieran pasado por las mentes de juristas o pensadores anteriores a los hitos revolucionarios de 1789. Por ejemplo, el dogma de soberanía nacional se relaciona estrechamente con la atribución definitiva del poder político de la nación a un parlamento. Así, la delegación popular del poder político en las cámaras legislativas equivale al concepto de democracia misma y, por tanto, la fuente legal, la ley, su producto primario, se torna en la fuente suprema de los estados nacidos al socaire de la Ilustración radical francesa. Un concepto democrático que, como sabemos, sufre la traslación del individualismo liberal a la garantía y protección de los intereses públicos que, por definición, difícilmente son compatibles con los intereses particulares, haciéndose necesaria a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX la intervención estatal a través de sus propias normas jurídicas, a través de la ley. Hablamos del modelo social de Estado de Derecho que, afortunadamente, se encuentra presente en nuestro constitucionalismo comparado. Y, por tanto, hoy se entiende que la idea de intervención del Estado existe para solucionar conflictos sociales por medio del ordenamiento jurídico. De tal suerte que siempre que exista un orden jurídico se producirá la intervención del Estado en un plano de superioridad legítima a través de la ley, para encontrar un equilibrio entre intereses individuales y el interés general de la comunidad política. Pero ya en el pensamiento de Altusio, 1563-1638, la ley se entiende no como la voluntad del rey, sino más bien como la voluntad de la comunidad política expresada a través de sus órganos colegiados, como lo fueron los primeros brazos de cortes en la Baja Edad Media y en la Edad Moderna. Un pensamiento que resultó especialmente valioso para la fundamentación teórica de lo que luego fue la Constitución política inglesa, que erige al Parlamento en instrumento capital del interés común de la nación frente a la corona. Una visión clara en el pensamiento de Locke, 1632-1706, quien fundamenta el modelo constitucional nacido de la Revolución de 1688, respondiendo a la óptica calvinista donde se ha visto el origen del Estado liberal de derecho.
Posteriormente, con la independencia de las colonias británicas de Norteamérica en 1776, una verdadera revolución anterior a la francesa, las constituciones de los nuevos estados fueron consideradas republicanas porque garantizaban que el poder político se ejerciera según las leyes que emanaban de las cámaras legislativas. Así las cosas, John Adams en 1776 sentaba las bases de la auténtica definición de republic, como la forma de gobierno que somete al Estado al imperio de las leyes y no al imperio de los hombres. En este mismo sentido, el propio Adams mantenía algún tiempo después, en 1787, que la Constitución británica era en verdad una república, ya que tenía una monarquía limitada constitucionalmente por dos ramas independientes: el poder aristocrático, la Cámara de los Lores, y el poder democrático a través de los comunes. En estos mismos años, sin embargo, se oyeron voces como la de Thomas Paine, quien en 1776 denunciaba la constitución política británica por considerar precisamente que el rey era un tirano o una figura decorativa innecesaria. Sin embargo, el concepto político de res pública es una creación genuinamente romana, ya que no encuentra su equivalente exacto en las instituciones del mundo griego. El gran avance político de la antigüedad es la supresión de la monarquía orientalizante del rex que los romanos derrocaron. De ahí las preferencias de los autores clásicos por el gobierno de órganos colegiados que se manifiestan precisamente en el lema republicano Senatus Populusque Romanus, Senado y pueblo de Roma. Así, la Constitución republicana de la antigua Roma se erige como uno de los primeros ensayos democráticos de la historia occidental, a caballo entre el pragmatismo cívico de los romanos y el respeto ético de la ley de las ciudades-estados del mundo griego. Un sistema democrático, en definitiva, solo interrumpido en Roma por la maquiavélica razón de Estado, con el nombramiento de un dictador que nos recuerda la legitimidad de la reciente suspensión de derechos fundamentales por causa de la pandemia en el constitucionalismo moderno, cuando son declarados, por ejemplo, los estados de alarma, sitio o excepción. No es extraño, volviendo a Roma, que en Polibio 6.5 se comience explicando, bajo la influencia de los postulados políticos de Platón y Aristóteles, la constitución política mixta que comparten en la Roma republicana los magistrados, el Senado y el pueblo. Polibio se asombra de la constitución romana y, al trasplantar aquellos esquemas a Roma, observa que el poder de los magistrados corresponde a la monarquía, el poder del Senado a la aristocracia y el poder de las asambleas populares a la democracia. Haciendo mías las palabras de Torrent, decir que este Estado no fue democrático significa trasplantar al mundo antiguo conceptos actuales o simpatías políticas de cada uno, porque hay un movimiento democrático constante a través del incremento legislativo en la historia de Roma. Hubo en Roma lo que hoy llamamos derechos subjetivos y que en nuestros días reconocemos plenamente democráticos. Y si no fue una democracia sustancialmente perfecta, fue a lo más que se pudo llegar en el mundo antiguo. Los romanos fueron conscientes de los problemas de igualdad en la participación en el gobierno colectivo y acaso el vínculo más importante fuera la sumisión de todos a la lex publica, dentro de la libertas de cada uno. Recapitulando, las raíces del republicanismo, con todo lo que significan para la ciencia política moderna, se hunden en lo más profundo de la historia romana. Y también encontramos en las fuentes literarias de la antigua Roma la idea de revolución que suele acompañar al republicanismo moderno. Así, la historiografía latina, que contrapone la tiranía de los reyes etruscos a la libertas, muestra cómo
se consolida el aparato republicano ya en el año 450 a.C. a través de la dignificación de los plebeyos que, tras años de enfrentamientos con el patriciado, vieron plasmadas sus aspiraciones principales en la seguridad jurídica y publicidad del derecho compilado por los decemviros, del derecho compilado en las 12 tablas. En definitiva, el propio Lirio contrapone la idea de libertas a regnum cuando aborda la caída del último rey etrusco, reputado tirano por la memoria colectiva romana hasta el punto que los celebérrimos emperadores jamás adoptaron el título de rey, sino el de primus inter pares, primero entre iguales. Con el tiempo, las estructuras republicanas se fueron abriendo paso fatigosamente desde la revuelta senatorial que en 509 a.C. depuso al último rey hasta llegar a las constantes luchas y tensiones patricio-plebeyas en la búsqueda de la igualdad jurídica de estos últimos, en la búsqueda de la igualdad jurídica de los plebeyos. Así las cosas, el punto de arranque de las aspiraciones igualitarias de los plebeyos en un contexto político ya sin reyes es el hecho de que las normas jurídicas cuyo conocimiento era todavía privilegio de las oligarquías a comienzo de la República fueran también conocidas por todos los ciudadanos a través de la ley escrita, una fuente importada de la cultura política de los griegos. Esta ley escrita fueron precisamente las 12 tablas. Posteriormente, a la promulgación de las 12 tablas, otras normas jurídicas parten de una aspiración igualitaria entre las antagónicas clases sociales romanas, aunque la igualdad jurídica de todos los individuos libres no llegaría a alcanzarse nunca plenamente en la historia romana. Aún así, las fuentes literarias son elocuentes cuando nos dan noticia de que a través de la ley se buscaron fórmulas para la consecución de medidas que paliaran las desigualdades sociales de la Roma republicana. Por ejemplo, en 445 a.C. se deroga la prohibición de matrimonio entre patricios y plebeyos. En 367 a.C., las leyes licinias permiten que uno de los cónsules fuera plebeyo. Por otra parte, una ley hortensia equiparó jurídicamente los efectos de los plebiscitos, las asambleas convocadas por los tribunos plebeyos para velar por los intereses de la plebe, a las leyes codiciales, es decir, a las que emanan de las asambleas convocadas por magistrados con origen patricio. Unas conquistas que, en definitiva, van a llegar a través del empleo de la ley votada en asambleas populares para el acceso de los plebeyos a los más altos cargos sacerdotales ya en el año 300 a.C. En definitiva, los conflictos por la equiparación o igualdad jurídica de los plebeyos con el patriciado y las progresivas concesiones políticas de las nobilitas son harto conocidos gracias a las fuentes clásicas. Sin embargo, en 1939, Ronald Syme, en un emblemático libro publicado bajo un sugerente título, The Roman Revolution, dio una vuelta más a las interpretaciones históricas e implicaciones políticas de las luchas sociales de la antigua Roma. Y así, para él, el término revolución parte de las convulsiones y enfrentamientos sociales que todavía a fines de la República ocasionan el monopolio político de la oligarquía senatorial frente a los llamados homini novi, frente a los hombres nuevos. En efecto, durante los últimos años de la República fue haciéndose patente una transferencia del poder político y de la propiedad a favor de una nueva clase social, la verdadera depositaria del poder económico tardo republicano. Para Syme es
durante el Principado de Augusto, cuando se consolida un proceso histórico y revolucionario que, con origen a finales de la República, elevará a este segmento social ajeno a las noblitas, a los hombres nuevos, hasta cotas impensables en la vieja mentalidad oligárquica romana. No en vano, Sainz ubica en época de los Graco el origen, según él, de un siglo revolucionario, que produce una transformación del poder de Roma que va vislumbrándose con antelación y trata de evitarse por diferentes medios legales, como la de el ascenso de los homini novi a través de la ley. Uno de estos medios legales, por los que la vieja oligarquía romana trata de conservar los viejos valores, es sin duda la promulgación en el año 65 a.C. de la Lex Papia de Peregrinis, que a propósito de uno de los procesos judiciales más famosos en los que intervino Cicerón, ha sido calificada de verdadera ley de extranjería, al igual que toda legislación que a día de hoy restringe derechos a los no nacionales. Esta ley, propuesta por Gallo Papio, muestra su verdadera faz, un singular trasfondo político, al tratar de contrarrestar la influencia de los nuevos hombres de Roma, las élites comerciales no itálicas, con la severidad de una condena penal que busca la revocación de la ciudadanía de Lucio Cornelio Balbo, un miembro de la clase dirigente de la ciudad federada de Gades, que fue premiado con la preciada ciudadanía romana en atención a los servicios prestados al Estado durante la presencia militar de Pompeyo en Hispania en época de la secesión peninsular de Sertorio, y que prosperó bajo la clientela política de César, respaldándolo en su carrera al frente de la facción contraria a los intereses de la vieja casta senatorial. Por tanto, el caso de Balbo, el primer no itálico en ostentar la condición consular, encaja perfectamente en el planteamiento revolucionario de Sainz, ya que las sucesivas reivindicaciones de los excluidos del orden senatorial supondrá la progresiva transferencia del poder político a una nueva élite apartada de los asuntos públicos que, como el provincial gaditano Cornelio Balbo, estará muy atenta a las oportunidades de negocio descuidadas en las provincias por el orden senatorial. Unos nuevos hombres que siempre se encontrarán en disposición de amasar grandes fortunas para beneficiarse del favor político de los prohombres del momento, como fueron César, Pompeyo o el propio Octavio. En definitiva, la ciudadanía romana evoca en sus orígenes el elemento nacional romano que, tras la superación de las tensiones patricio-plebeyas por la igualdad jurídica, se convierte a fines de la República en la preciada aspiración de extranjeros residentes en las provincias que han prestado buenos servicios al Estado, hasta el punto de que la ciudadanía romana deja de ser privativa de los itálicos y con el tiempo se irá extendiendo a los provinciales hasta que Caracalla y su voracidad fiscal la conceda en 211 a todos los habitantes libres del imperio. No hay más que recordar, por tanto, en este sentido, los ascensos de otros provinciales, como fueron Trajano, Septimio Severo o Diocleciano, entre muchos provinciales que, ajenos a las tradicionales oligarquías, llegaron a vestir la púrpura imperial. En cualquier caso, y aunque en un sentido tal vez diverso al propuesto por Sainz, la asociación de la idea de revolución con la República de los Graco, de Mario o de César, parece haber calado ya a fines del XIX. No en vano, en el título del cuarto volumen de su Historia de Roma, Teodoro Mommsen sugería con la misma rotundidad la idea revolucionaria
que con la irrupción de César en el escenario político de la Civitas sentó las bases del Principado. En síntesis, y para ir terminando, el carácter definidor que muchos han visto en el Estado francés de 1789 ignora en gran medida una tradición revolucionaria y republicana en la aspiración de igualdad de los individuos durante los siglos marcados por la antigüedad clásica. De este modo, la legitimación popular de la ley y el respeto de los derechos políticos del individuo son, por supuesto, un producto histórico, pero quizás no original, del republicanismo francés. Repárense, por ejemplo, en los derechos naturales del hombre, formulados en la Edad Moderna, la ilegitimidad del rey que gobierna como tirano o la democracia, como premisas de la filosofía del derecho ya consideradas históricamente en periodos muy anteriores a la Ilustración. Además, estas premisas siempre han conformado una conciencia histórica, racional e inmutable, sustentada en la visión democrática que del Estado tienen ya los clásicos. Concretamente, este inmutable esquema es el de la Constitución política romana. Pero en cuanto a la influencia política del mundo romano en las formas de gobierno en etapas históricas posteriores, la cuestión no se agota en el republicanismo y las tensiones sociales en la búsqueda de una igualdad efectiva entre ciudadanos, ya que la razón de la evolución de las monarquías de los siglos XVI a XVIII es la organización de la sociedad europea bajo los principios del dominado burocrático y centralista del siglo IV. No obstante, sin perjuicio de todo lo anterior, en lo que respecta a la democracia, las grandes conquistas de la Francia revolucionaria son innegables. Pensemos solo en los frenos que para la arbitrariedad del poder público supusieron el control jurisdiccional de la actividad administrativa y la garantía última de los derechos individuales ante las intromisiones ilegítimas del aparato estatal, cuya competencia es ejercida por un nuevo poder, el judicial, a través de unos jueces que sustituyen a los señoríos de jurisdicción del antiguo régimen y que hoy son independientes, inamovibles y responsables ante la ley. En esta idea, es plausible que la legitimación popular de las constituciones políticas de los estados liberales y sociales de derecho de los siglos XIX y XX y su correspondiente desarrollo legal puedan ser el producto de una larga tradición histórica que, arrancando en el pensamiento grecorromano, finalmente cristaliza en Europa tras la Revolución Francesa y la era napoleónica, bajo las premisas de libertad e igualdad. Nada más y muchas gracias.